Continúo con la segunda parte de este tema tan interesante de un nuevo comienzo para el hombre, o sea, esta es la parte cuarta, por supuesto, como lo dije en la clase anterior. Estamos viendo la parte que corresponde a se acordó Dios de Noé, y lo que hemos visto es la misericordia de Dios. Ahora vamos a ver la confianza de Noé. Noé confió en Dios y él esperó con paciencia y esperanza. El acomodamiento en el arca tuvo que haber sido muy escaso y primitivo. No tenemos que imaginarnos que era un acomodamiento cómodo. Ni siquiera puedo pensar que era al estilo de un hotel 2 estrellas. Era un acomodamiento diseñado no para la comodidad, sino únicamente para la preservación de la vida humana y animal. Pero lo interesante es que no vemos en ningún momento un hálito de queja de ellos como pasajeros, por decirlo así. Sin embargo, Noé aparentemente pues no se quejó por estos largos meses en el mar. Tampoco perdió la fe, ni acusó al Señor de abandonar a su familia porque no le había hablado por alrededor de un año. Por otra parte, Noé no salió del arca de manera impetuosa, ni siquiera cuando se posó sobre un monte. Fue muy paciente y obediente en que empleó varios métodos para determinar los hechos de las circunstancias de su familia. Con el fin de comprobar su situación, Noé primero envió un cuervo, el cual continuó volando por los alrededores y no regresó al arca. Entonces, intercalados con periodos de una semana de espera, envió una paloma 3 veces. La segunda vez el ave regresó con una hoja de olivo. Sin embargo, la tercera vez no voló de regreso a la embarcación. Noé se dio cuenta, pues supo entonces que las aguas se habían retirado y probablemente llegó a la conclusión de que la tierra estaba lo suficientemente seca como para sustentar la vida humana y todas las formas de vida animal. Sin embargo, siguió esperando pacientemente el mandamiento del Señor antes de permitir que cualquier persona u otra criatura abandonara el arca. El autor del Génesis no nos reveló cuán a menudo Noé tuvo que responder las preguntas de su familia acerca de por qué todavía no podían salir al mundo recién purificado para restablecer sus vidas. No tenemos esta información. En vista de que habían pasado casi un año desde el momento en que entraron en el arca, probablemente no es demasiado atrevido pensar que tuvo que animarles a ser pacientes mientras esperaban la instrucción de Dios en cuanto al tiempo apropiado para que todos los moradores del arca partieran de su lugar de refugio. Bueno, este es el tipo de espera paciente y esperanzada, pues, que el Señor desea de su pueblo en todas las eras, a medida que
anticipamos su orden final, que marcará el comienzo de los nuevos cielos y la nueva tierra. En el siglo I, el escritor Santiago nos dice, escribió a los judíos cristianos que estaban sufriendo abusos a manos de terratenientes ricos y poderosos, les exhortó en estos términos: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7. Por supuesto que el agricultor no únicamente tuvo que esperar que las lluvias germinaran la semilla y producir las plantas, sin embargo, también tenía que esperar esperanzado durante los meses de invierno y de primavera hasta que las plantas hubiesen producido sus cosechas y maduraran para la siega. Puesto que el Señor Jesús identificó la cosecha como el fin del siglo. Noten lo que dice Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces era oportuno que los autores del Nuevo Testamento utilizaran este tipo de imagen en sus amonestaciones. Vamos a ver algunas citas, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, versos 6, y luego nos pasamos a los versos 8 al 10. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús por gloria eterna. Luego, en 2 Timoteo, aquí mismo, capítulo 4, versos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, de ese mismo modo, Noé y su familia tuvieron que esperar pacientemente hasta el tiempo señalado por Dios para entrar en ese nuevo mundo que estaba dispuesto, que estaba arreglado completamente para ellos, para que ellos pudieran continuar en esa reproducción. El escritor de Hebreos también utilizó la fe de Noé y la esperanza paciente como un ejemplo para los cristianos que estaban luchando por sobrevivir en medio de circunstancias muy, muy difíciles. Esto lo presenta todo el capítulo 11 de Hebreos. Y en el versículo 1 específicamente dice, es pues la fe, la certeza, o sea, la sustancia, pues, de lo que se espera, la convicción, o sea, las pruebas de lo que no se ve. Noé creyó que Dios proporcionaría un nuevo comienzo para la tierra después de haber sido purificada de todo mal y de toda maldad. Pese a que nunca había visto un mundo así de purificado,
la fe de Noé dio sustancia a su esperanza y poder actuar en base a ella. Imagínense que el Señor se encargó de limpiar la tierra de esa maldad que había a través de ese diluvio. Sale Noé junto con las 7 personas que le acompañaban a un mundo totalmente limpio. Es muy diferente cuando el Señor venga por segunda vez, que no va a haber ya esa oportunidad de continuar aquí viviendo en esta tierra, sino que vendrá para un juicio final. Entonces, su fe, o sea, hablando de la fe de Noé, se basaba en lo que ya había presenciado de los actos poderosos de Dios al traer el diluvio sobre la tierra tal como lo había prometido. Ahora él no podía estar especulando, no podía estar diciendo que el diluvio va a ser así de tal forma, cómo vendrá el diluvio, qué es lo que traerá el diluvio, nada de ello. Habíase ya dado el diluvio, había pasado un año con 10 días ahí en el arca, y él sabía que la tierra estaba totalmente anegada con agua. Los actos pasados de Dios garantizaban pues los resultados futuros de una nueva creación de Noé que creyó que experimentaría. Y esta era toda la evidencia que necesitaba para seguir obedeciendo al Señor con la esperanza de gozar. Dice la Escritura, cosas que aún no se veían, lo dice en Hebreos 11:7, cosas que aún no se veían. Bueno, vemos el agradecimiento, vemos la misericordia de Dios, pero ahora, aparte de la misericordia de Dios, vemos la confianza de Noé, pero ahora veamos el agradecimiento que tuvo Noé. Noé salió muy agradecido ante el mandamiento divino. Cuando fue el momento adecuado, Dios habló de nuevo y le dijo a Noé que saliera del arca con su familia. Había de llevarse con él todas las aves, todos los animales, todos los reptiles, de modo que pudieran ser fructíferos y de modo que se pudieran multiplicar en la tierra nuevamente. Noé salió del arca agradecido por la misericordia, agradecido por la gracia de Dios que le habían salvado a él y a todos los habitantes de la nave de las turbulentas aguas del diluvio. Sabía muy bien que no fue por su ingenio, no fue por su esfuerzo, no fue por sus obras que él y su familia se habían salvado. Él sabía que le debían sus vidas por completo a Dios, porque en una embarcación de ese tipo, con esa cantidad de agua que hubo durante 40 días y 40 noches y luego completar el año con 10 días, era suficiente para que esa embarcación fuera destruida. Entonces hay que entenderlo que le debían sus vidas por completo a Dios. Por supuesto, tenían que confiar en Dios lo suficiente como para hacer según les dirigía en los preparativos, en la construcción que se dio del arca, traer a los animales y así sucesivamente. Sin embargo, nada de esto habría sido suficiente si no hubieran comprometido sus vidas completamente al Señor. Y la respuesta natural a esta gran deliberación o liberación era que Noé, pues, con gratitud y alabanza, adorara, ofreciendo aves y animales como sacrificios al Señor, porque lo vemos que Él lo hizo. De entre los animales y aves limpias, Noé escogió holocaustos
que fueron totalmente consumidos en el altar. Entonces vemos que Dios desea en su pueblo hoy en día esa misma actitud mostrada por Noé. Sin embargo, ahora, en lugar de animales muertos, Él desea sacrificios vivos. Hemos de ofrecer nuestra vida diaria y completamente a su servicio, agradecidos por lo que ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mire, también se complementa con Hebreos capítulo 13, versos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bueno, yo hace unos instantes, en la clase pasada, les hablé diciéndoles de esa declaración de Dios se acuerda. Esta declaración de Dios se acuerda de Génesis 8, verso 1, está bien marcada a través de las Escrituras. A veces en el Pentateuco, la palabra sacar del idioma griego con Z, sacar y con K, significa acordarse. Se usa en contextos que describen a Dios como aquel que ofrece su misericordia de varias maneras. Y yo les pongo algunos ejemplos. En primer lugar, actuó en nombre de la humanidad, preservando la tierra contra otro diluvio universal. Porque le dijo a Noé, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Génesis 9, 14 y 15. Pero noten lo que dice en otra porción de Génesis. Él perdonó a ciertos individuos como a Lot en respuesta a la mediación de Abraham. Noten lo que dice en Génesis 19, 29. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar a las ciudades donde Lot estaba. Y ya es toda una historia esta situación en relación a Lot. Miren lo que dice, Dios se acordó de Abraham. Es una manera de decir, Dios no se olvida, hermanos. Hay un periodo de silencio que se habla de 400 años entre los testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que como que Dios paró, pero Dios no se había olvidado de la humanidad. Luego podemos ver otra situación. Dios permitió que la estéril Raquel concibiera y diera a luz a José. Miren lo que dice Génesis 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios. ¿Y qué dice? Y le concedió hijos. Otro aspecto, respondió a los clamores de los hijos de Israel y los libró de la esclavitud egipcia.
contrario a la queja de ellos cuando estaban en el desierto. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso, Éxodo 2:24. Otra forma de que Dios se acordó: asistió al ejército de Israel en la conquista de la tierra de Canaán. Noten lo que Dios le dijo a Moisés en Números 19. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Dios también prometió que un remanente arrepentido de su pueblo volvería a su tierra después del cautiverio. Miren lo que dice, si vamos a Levítico capítulo 26, versos 42 al 44. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando. Fíjense lo que dice, yo no voy a invalidar mi pacto, dice. Invalidando mi pacto, o sea, lo voy a cumplir. Invalidando con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Esta es una realidad, pues, cómo es que se tiene que entender cuando en la Escritura se lee y se acordó Dios. Dios nunca se olvida de nosotros, hermanos. Dios nunca se olvida de nosotros los cristianos. Aún en medio de esta situación de pandemia en que vivimos, Dios se recuerda de nosotros. Si bien es cierto que han muerto una buena cantidad de cristianos, cristianas, pero estos cristianos, es triste, es muy triste la muerte, en el sentido de que los seres queridos ya no están con nosotros a nuestro lado. Pero es una realidad que estos cristianos, estas cristianas han vencido. Estos cristianos fieles están al lado de nuestro Señor, están en el descanso real, están en el descanso eterno. Bueno, fíjense que en la clase pasada estuve hablando acerca de cómo es que había que respetar las decisiones de Dios, las advertencias que Dios les dio en relación a nunca a Israel le dijo, no te tienes que meter con esas naciones y concebir y adorar a esos ídolos. Pues ahora veamos aún más. Veamos las bendiciones de Dios, no de un ídolo. Basado en Génesis capítulo 8, versículo 22. Después del diluvio, Dios se dijo a sí mismo que la tierra siempre experimentaría la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. De acuerdo con esta promesa, las temporadas regulares continuarán mientras existiera el mundo. Y han continuado. Hay sementera y hay siega, lo hay. Hay frío y hay calor, lo hay. En estos días, en esta nación de clima cálido, hemos experimentado un poco de frío. Permítame.
Hay verano y hay invierno, lo tenemos. El invierno de lluvia nuestro y el verano seco que es ahorita esa época. Hay día y hay noche, lo hay. Dios no ha cambiado. De acuerdo pues con esta promesa, las temporadas regulares continuarán mientras exista este mundo. La idea de un ritmo natural del mundo contradice las creencias de las religiones de fertilidad del antiguo cercano oriente. ¿Por qué? Les doy un poco de datos históricos. Los adoradores de dioses falsos decían que el cambio de las estaciones dependía de las acciones de estos dioses, que tenían que ser motivados con actos sexuales humanos que incluían rituales y magia. Por ejemplo, entre los cananeos se decía que el invierno venía porque el dios Baal moría, entrando en el reino de la muerte, el dios Mot, M-O-T. Creían que la primavera llegaba porque la diosa Anat había buscado a Baal, derrotado a Mot y liberado a Baal. La capacidad de los dos dioses de convivir sexualmente nuevamente era vista como la causa de la recuperación de la fertilidad en las flores, en los árboles, en los cultivos, en el ganado, en los rebaños, así como en los seres humanos. Este tipo de mitología religiosa dio lugar a orgías sexuales depravadas entre adoradores, entre prostitutos y prostitutas de los cultos de los altares paganos de esa tierra de Canaán, todo en nombre de asegurar la fertilidad. Y es que la desfachatez humana siempre ha existido y ha habido perversidades en esas invenciones que el ser humano siempre ha tenido. Claro, el ser humano que no toma en cuenta a Dios, en ese aspecto me refiero. La tragedia de la historia posterior de Israel es que se olvidaron de la promesa que Dios hizo con Noé después del diluvio, y cayendo presa de la mitología cananea, porque Dios les advirtió que tuvieran cuidado con los cananeos, se corrompieron al participar en ese culto idolátrico. Les atribuían a los dioses falsos la fertilidad, la productividad de las personas, de los animales, de los cultivos, multiplicando y reponiendo la tierra de la forma en que el verdadero Dios había ordenado originalmente. Dios estableció un orden, la sementera, la cosecha, pero a ellos les importó todo esto. No quisieron, óigase bien, no es que fueran ignorantes, no quisieron darse cuenta de que el Señor Dios, que creó todas las cosas, es el único que puede bendecir y sustentar su creación. Yo termino diciendo lo siguiente, mis hermanos, mis hermanas y amigos. Dios prometió bendecir a su pueblo con la fertilidad y todas las cosas buenas, si ellos le alababan y traían gloria a su nombre, reflejando su santidad en sus vidas. Miren lo que tenemos aquí en Levítico. Vamos a Levítico y les invito a consultar el capítulo 18. Ahí vamos a ver los versos 21 en adelante. Dice acá, y no es hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Miren,
que claro, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y que claro, hermanos, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y esto fue después del diluvio, hermano. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y este es el remedio. Y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Y esta es la culminación, dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Más claro no puede ser. A mí a veces me da hasta temor dar explicación más de la palabra de Dios, porque la claridad con que ella nos revela, nos presenta, es como la luz del sol, totalmente entendible. Si usted, hermano, hermana, amigo, es un necio, es decisión suya. Dios le pone su palabra en una forma clara. Dios le advierte, Dios le dice: esto harás, esto no harás. Allá usted en lo que va a hacer. Su fracaso en ser fieles al pacto que tenían con él, los israelitas, pues, tuvo consecuencias muy graves. El fracaso de nosotros como cristianos, como cristianas, ante nuestro Dios, de no ser obedientes a Él, también nos traerá consecuencias muy graves. Luchemos, hermanos, hermanas, por que nuestra mirada al cielo no se perturbe, no se desvíe. Hagamos todo lo que estos hombres de Dios nos dan muestra a nosotros, pero sobre todo, hagamos lo que nuestro Dios nos dice. Él dice: yo, Jehová, vuestro Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, pues, porque tú y nadie más que tú nos permites que tu palabra nos haga ver lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos cumplir, lo que necesitamos obedecer. Gracias por ello, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.